un podcast de Cooperativa. Hoy estaba pensando en las películas de dibujitos y pensaba en una que me hizo llorar tanto cuando era chica. ¿Cuál, Cecilia? Bambi. Ay, qué muy triste. Es triste. Más triste que Bambi. ¿Cierto? Sí, Ay, pero súper y de esa ay, que me da tanta pena. Otra que me gusta mucho es los Aristógatos ¿Ya? ¿Listo, gato? o Aristogatos. ¿Eh? Aristogatos, no Aristógatos. Sí, Aristogatos. Tontas. Despistada, ya, Aristogatos. A lo mejor en Francia es Aristogato. No, estoy igual. Los Aristogatos, por esto de la desigualdad social, ¿ah? Claro, tenían principios. Claro, ¿ah? Casi era de la lucha de clase. Bueno, totalmente. A mí dos más de esas de chico, claro que sí. Después otras más nuevas, ya vistas con ojos más de papá. La Sirenita, muy buena, me encantó. ¿Ya? Y Buscando a Nemo. Ay, también. Y El Rey León. Hay tantas películas. No, son hermosas. Sí, súper buena. Más 569-7888-0770. Queremos escuchar cuál es la tuya, la favorita, la que más recuerdas y por qué. Para que nos cuentes ahí en nuestro WhatsApp. Y esas antiguas tal vez uno las puede ver quizá en alguna plataforma, no sé. ¿Sí? ¿Todavía? Las Disney ¿Ya? en Disney Plus están casi todas. Ay, qué bueno. ¿Sabes que me dieron ganas? Voy a volver a ver alguna. A ver qué nos dice Osvaldo Lizama a propósito de plataformas. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es Yo la creo que suya? partiríamos por ahí. Osvaldo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están, Seba, Cecilia? La mía, indudablemente El Rey León. Soy generación Rey León. Fue la primera película que vi en el cine y aluciné. Pero si tengo que destacar otra, Shrek. La película también de varias generaciones, una de las películas más chistosas que existe y que todavía sigue como una moda, sigue siendo comentada, muchos memes de Shrek. Me quedo definitivamente con Shrek y con el Rey León. Okay. Uno siempre tiene en el corazón como las películas que vio cuando era más chico, entonces esas como que son de mi generación, así que elegiría esas dos que, como decían ustedes, el Rey León la pueden ver en Disney Plus y Shrek la pueden ver en HBO Max. Están todas disponibles ahí en plataformas por si no han visto Shrek. Me parecería algo bien hereje no haber visto Shrek, pero si es que no la han visto, sí la vi. ¿Ah? Es muy, muy, muy buena. Muy buena. Bueno, ¿y qué nos traes, Osvaldo Lizama, como novedades? Sí, vamos a hablar hoy de una de las series más esperadas del año y de una película de estas que envuelven el corazón, que está ideal para estos días más frescos, porque es una película que de verdad hace sentirlo a uno muy querido. Vamos a partir, eso sí, con la serie. Esto es Spider-Noir. Every mystery forms a complex web. But pull the right strand. A quien escuchamos ahí de fondo es a la leyenda de Hollywood, Nicolas Cage. ¿Y por qué decíamos que esta Spider-Noir es una de las series más esperadas del año? Porque es el debut televisivo, es la primera serie que protagoniza el actor Nicolas Cage tras una tremenda carrera en Hollywood, premios Oscar entre medio, varias nominaciones y una filmografía bien envidiable, y por primera vez llega a la pantalla chica, podríamos decirlo entre comillas, para protagonizar una serie que tiene que ver, como lo dice el nombre, con el universo de Spider-Man. Pero me gusta esta serie, me gustó mucho porque si bien está dedicada a los fanáticos de Spider-Man, también está muy dedicada a quienes no tienen idea de Spider-Man, porque es una historia que no tiene mucho que ver con lo que conocemos más clásicamente de este superhéroe. Esta historia de Spider-Noir se ambienta en el Nueva York de 1930, en plena prohibición del alcohol, una época muy conocida y muy querida también por Hollywood. Es una época que constantemente, recurrentemente está presente en este tipo de historias. Y sigue a Ben Reilly, que es este detective privado interpretado por Nicolas Cage, que al igual que el actor tiene su edad y tuvo su época dorada peleando como Spider-Noir, como esta versión de Spider-Man más oscura, con una máscara negra, pero
sufre una pérdida familiar bien importante y la verdad es que se olvida un poco de su alter ego de superhéroe y empieza a caer en el alcohol y la depresión. Sin embargo, se ve forzado a volver a actuar como Spider-Noir porque empiezan a aparecer otros personajes con poderes. Pese a todo esto que tiene que ver con Spider-Man, con las telarañas, con los villanos clásicos, es una historia esencialmente detectivesca y, como lo dice su nombre, muy noir, que es este estilo blanco y negro que es bien oscuro, bien tétrico y que obviamente da cuenta de este Nueva York de aquella época, todo muy gris, mucha lluvia, mucha depresión también entre las personas, problemas económicos, la mafia muy presente. Todos esos elementos están presentes en esta serie Spider-Noir, que tiene como excusa, a mi juicio, el contar una historia de Spider-Man para contar más bien una historia de detectives en el Nueva York de 1930. Hicimos un viaje hace un par de semanas y pudimos conversar con parte del elenco. Lamentablemente no estaba el maestro Nicolas Cage, lo estuvimos esperando ahí. Pensamos que iba a aparecer de sorpresa, pero la verdad es que no. Y conversamos con Lamorne Morris, que es el segundo protagonista de esta historia, que es un actor que muchos lo conocen por la serie New Girl. Y además porque protagoniza muchos memes en internet. Quizás el nombre no le suena, pero si lo googlean le van a ver la cara y lo van a reconocer de inmediato. Él en esta serie interpreta a un periodista, a Robbie Robertson, que es como el aliado principal que tiene Ben Reilly para poder solucionar estos casos que entremezclan poderes sobrenaturales. Pero obviamente le preguntamos cómo fue trabajar con una mega estrella como Nicolas Cage, que debutaba en la televisión, hacía por primera vez una serie, y esto fue lo que nos dijo el actor Lamorne Morris. It was trial and error at first. You're so nervous when you meet someone like that, and even though we're all professionals, and he's the ultimate professional. Para mí fue ensayo y error al principio. Te pones muy nervioso cuando conoces a alguien así. Y aunque todos somos profesionales, y él es el profesional por excelencia, e igual tanteas el terreno un poco. Así que, sin prisa, pero sin pausa, provocaba al oso para ver cómo respondía. Hacía una broma o improvisaba cuando no debía, solo para ver cómo respondía. Y le encantó todo. Eso rompió un poco el hielo. Siempre hay un poco de tensión cuando los actores se conocen por primera vez, o cuando comparten pantalla por primera vez, porque no se conocen. Para sentirte cómodo asumiendo riesgos en cámara, tienes que conocer a esa persona. Y entonces con Nick construir esa química fue más que nada probar y ver cómo respondía a ciertas cosas. Y luego, fuera de cámara, simplemente le hacía preguntas sobre temas inútiles. Picking his brain about useless stuff. Ahí está entonces parte de la entrevista, ¿no es cierto? El contacto que hizo Osvaldo Lizama con uno de los protagonistas de esta serie, ¿no? Sí, claro. No sé si la viste. Sí, Osvaldo. Sí, era Lamorne Morris. Antes de comentar la cuña, no es que Cooperativa haya contratado un periodista caribeño para hacer el doblaje, sino que es una voz de inteligencia artificial que nos ayuda acá a los periodistas para poder entregar estas declaraciones que obviamente están en inglés. Yo dije, ¿quién es el locutor nuevo? Dije, ¿qué onda? Es muy bueno. Pero está bien. Oye, cuéntame quería hacer ese punto. Un poquito de backstage. ¿Cómo son estas reuniones con las grandes estrellas de Hollywood? Mira, 5 minutitos. ¿Cómo es eso? Esto fue en un contexto de la Comic Con en México, que es un evento bien grande, que acumula miles de personas, y a ese evento van todos los estudios, las plataformas de streaming a presentar los títulos más llamativos, y este título, que es de Prime Video, de Amazon Prime Video, era como el caballito de batalla de esta plataforma. Entonces nos llevan a los periodistas desde Chile, desde varios países en realidad, hasta México en este caso. Fuimos a la Comic Con, revisamos un poco el stand que tenía Spider-Noir y otras series de Prime Video, y al otro día tuvimos que ir a otro hotel a juntarnos con los actores. En el caso nuestro de Cooperativa eran 2 entrevistas. Estaban alineados Lamorne Morris y Karen Rodríguez, que es otra actriz que aparece en la serie. Y por otro lado estaba el creador Oren Uziel y otros 2 actores más. Y te daban 7 minutos para conversar con ellos. Todo obviamente cronometrado, todo muy rápido. Y uno lleva, no sé, 20 preguntas en caso de que te quedes en blanco, porque pasa a veces que los actores te responden con monosílabos y hay que saber salir jugando, saber... Ya cuando te toca la entrevista, cuando fuiste el número 20 de la lista de entrevistas, claro, pues ya el actor a veces que ya no quiere más. Po.
Eso pasa mucho, Seba, porque generalmente las actividades de prensa se realizan todas en la misma jornada y los actores están 8, 10 horas respondiendo preguntas. Las mismas. Muchas veces las mismas preguntas, porque es tan acotado el tiempo que uno obviamente quiere conseguir la información más base de la serie, y quizás alguna otra preguntita distinta de algún tema que a ti te interese o de alguna cosa que quieras conversar. Generalmente los actores son muy buena onda, son muy simpáticos. En este caso, Lamorne Morris y Karen Rodríguez, que era mexicana, fueron muy amables, no solo conmigo, sino que con el resto de la prensa. Uno también en estos viajes tiene la oportunidad de conocer a periodistas de otros países, hacer buenas migas también ahí, y lo comentábamos, obviamente. Es como cuando uno da una prueba en el colegio o en la universidad y salías a comentarla con los compañeros, cómo te fue, cómo estuvo, qué sé yo. Acá pasa lo mismo con este tipo de entrevistas. Así que una experiencia muy, muy, muy interesante que agradecemos obviamente a Prime Video que nos invitó en esta pasada, y también agradecemos a las otras plataformas que nos invitan a otro tipo de instancias similares. Reanudando un poquito lo de Spider-Noir, aparte de que el debut de Nicolas Cage, esta serie trae algo bien interesante, que es primera vez que se hace en la televisión. Es una serie que se puede ver en 2 formatos. Primero, en blanco y negro. Y segundo, a todo color. O sea, tú como espectador le pinchas el play al capítulo y la plataforma te pregunta si quieres verlo en blanco y negro o si quieres verlo a todo color. Todo fue grabado al mismo tiempo, en una sola toma. Es decir, ellos iban viendo cómo iba quedando la toma a color y cómo iba quedando la toma en blanco y negro, lo que obviamente... ¿Y cuál te gustó más a ti? El blanco y negro. ¿Sí? Debo decir que en blanco y negro se siente la esencia de la historia que quieren contar. Se pierden obviamente algunos detalles que a color resaltan completamente, pero el corazón de la historia me parece que está en blanco y negro. Me parece también que se quiso hacer de esta forma, primero por una parte desafiar técnicamente al equipo, y por otro lado por algo comercial. Es muy difícil que una serie en blanco y negro le vaya tan bien como una serie a color, entonces me parece que por ahí también va la decisión. Pero lo importante es que el espectador puede elegir, y eso está bueno, y es primera vez que se hace en la televisión, así que lo destacamos también, esta serie Spider-Noir, que absolutamente recomendada. Si es que no conocen nada de Spider-Man, no se preocupen, porque se explica todo en la serie. No hay una historia previa, ni conexión con otra producción, ni con otra película, nada. Es una historia totalmente original que probablemente tenga una segunda temporada después de estos 8 capítulos, y que esencialmente van a ver buena acción y buena comedia también, porque hay que decir, Lamorne Morris, que es quien hablaba, es un comediante por excelencia, y Nicolas Cage, si bien es un actor dramático, tiene sus cositas de humor también que van saliendo a flote en esta serie, en la que se luce, hay que decirlo. Actúa muy bien y obviamente hace gala de su tremenda trayectoria. La pueden ver en Prime Video, Spider-Noir. Vamos con la película que abraza el corazón. Nos saltamos a Netflix con Criaturas Luminosas. Humans, for the most part, are inept creatures. Cuando vi la sinopsis de esta película me recordó al Pulpo Paul, y me recordó a propósito que viene el Mundial, y me recordó a este documental, Mi Profesor Pulpo, algo así se llamaba, que ganó un Oscar hace algunos años, pero no tiene nada que ver. Que nos ganó un Oscar. Claro, nos ganó un Oscar. Que era muy bueno. Era buena. Y yo pensé que tenía que ver con eso, pero no. Pese a que la historia sí tiene a un pulpo como protagonista. Un pulpo que está encerrado en un acuario y que empieza a analizar a 2 humanos particularmente con los que tiene que compartir. Por un lado, una señora que ha quedado viuda y ha perdido a su hijo, y que solo por ganas, no por necesidad, trabaja limpiando en este acuario. Y por otro lado, a un muchacho bien perdido, que es músico, que también perdió a su madre y que no conoce a su padre. Empieza este pulpo a conocer a estos personajes, pero nunca de manera directa. Y esto es muy interesante, porque uno como espectador ve lo que el pulpo va pensando con su lógica animal, mientras analiza a estos personajes quebrados, que vienen muy dañados y que se encuentran muy tristes y muy perdidos en el mundo. Obviamente, esta señora encargada de la limpieza y este joven músico empiezan a generar una relación extraordinariamente luminosa, como dice la película. Empiezan a relacionarse y a conocerse de mejor manera, pese a que obviamente hay distintas peleas entre ellos, y con un final que se huele más o menos a la mitad de la película, pero que igualmente es satisfactorio, porque termina de envolverte el corazón con lo que te muestra al final y con el desenlace
de estos dos personajes. Una historia muy sencilla, una historia muy tierna que va avanzando poco a poco y que te va mostrando también muy poco a poco cuáles son los traumas de cada uno de estos personajes. Uno al principio no sabe que esta señora es viuda y que perdió a su hijo, pero a medida que va avanzando la película uno se va dando cuenta de esos detalles. Lo mismo pasa con este joven músico. Esta película está disponible en Netflix, es una película que ha estado ya varias semanas en los primeros rankings de popularidad y precisamente Cecilia se va por esa calidez que tiene en contar una historia que, lo repito, es muy muy sencilla, muy fácil. Quizás la haya visto en alguna teleserie alguna vez, pero es una historia que acá en este caso gana mucho con las reflexiones que tiene este pulpo, porque este pulpo, por ejemplo, no entiende por qué los humanos hablan tanto, pero cuando él logra y no entiende lo que dicen básicamente, pero cuando él logra por eso no entiende por qué hablamos tanto. Claro, pero el pulpo además es muy, muy divertido porque habla como un sabio, habla como si fuera un narrador de un libro, entonces tiene una voz muy pomposa y muy culta, muy docta también, y va narrando a estos personajes y se va dando cuenta y él también va abriendo su corazón y se va incluso sacrificando su vida para que estos personajes puedan encontrarse. Al principio dice que los humanos son bien aburridos, pero después cuando ve la historia de estos dos personajes cree que los humanos en realidad a veces son criaturas bien luminosas, y ahí está la gracia de esta película, que es una película que esencialmente quiere demostrar lo maravillosa que es la vida y que existen las segundas o las terceras oportunidades para todas las personas. Así que la recomendamos de todas maneras, Criaturas Luminosas, que está disponible en Netflix. Tiene una duración de casi 2 horas, pero se pasan rapidito. Una película muy tierna que seguramente los va a emocionar. Ya, además ese pulpo seguramente no nos escuchó hablar a nosotros, sino mejor opinión tendría todo. Sí, bueno. Sí, normal que no nos escuchó. No escucha radio en la película, así que... No, se perdió gran cosa. Oye, Osvaldo, bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones y hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y atención a la familia, a las personas que sus cercanos o dentro de su propia familia hay personas con problemas de salud mental. Y a veces no tienen los recursos para acudir a los profesionales, en fin. Existe el Centro Nacional de la Familia, una institución, Sebastián, que hace 60 años que existe y justamente se dedica a colaborar, a ayudar, a asistir a familias afectadas por dificultades económicas, conflictos familiares y problemáticas de salud mental. La salud mental en Chile es un temazo. Súper tema. Cifras recientes del Ministerio de Salud, bueno, ya lo sabemos, cada vez hay más problemas, más personas afectadas por problemas de salud mental. Por eso queremos conversar, además, con la contingencia de que están en plena colecta, con Paz Egaña, que es la directora ejecutiva de CENFA, justamente, el Centro Nacional de la Familia. Hola Paz, ¿cómo te va? Buen día. Hola Cecilia, hola Sebastián, muy buenos días. Muchas gracias primero por esta invitación y por darnos la oportunidad de llegar a tanta gente, a la gran audiencia que ustedes tienen en Radio Cooperativa. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Hablemos un poquito, antes de que entremos ahí al área chica, de esto que decía Cecilia, que muchos lo plantean como un tsunami, lo de la salud mental en nuestro país, pero expliquemos un poco qué es lo que es CENFA, cómo trabajan. Una fundación que tiene 60 años, que quizás no necesariamente está siempre en las primeras planas. ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen a propósito de terapias, orientaciones y acompañamiento? Bueno, como ustedes dos lo decían, este año precisamente cumplimos 60 años. Y 60 años realizando un trabajo, yo diría, silencioso, pero importantísimo, porque es el de darle acceso a salud mental a muchísimas personas que evidentemente no lo tienen, o bien porque los servicios de salud público, que es a los que asisten la mayor cantidad de gente, no dan abasto. Efectivamente, también como ustedes lo decían, es un tsunami la salud mental. Es el principal problema que percibe la gente como propio, como problema de salud. Y las atenciones de salud en el sistema privado son totalmente inalcanzables. Entonces ahí estamos nosotros, que somos fundaciones, una fundación sin fines de lucro, que prestamos servicios, prestamos atenciones de salud mental a la gente que no puede acceder
que la verdad es que es muchísima, porque hoy día la brecha está precisamente en el acceso. Los problemas son enormes y como tú decías, Cecilia, todos los conocemos. Claro. Ahora, la verdad es que yo diría que mucha gente no sabe la magnitud del problema. Es como que se dice mucho en titulares, hay muchos problemas de salud mental, pero la magnitud, cuando uno entra a las cifras, es brutal, es tremenda. Claro, supimos hace poco que las atenciones en salud mental ya superan los 6 millones de personas al año. Pero te quería preguntar, Paz, ustedes que tienen tremenda trayectoria en este tema, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué cada vez más? ¿Qué podrían, una observación hasta sociológica, digamos, qué pasa en Chile? ¿Por qué va en aumento esto? Y si hay cambio en el tipo de enfermedades. Mira, yo diría que con la pandemia de alguna manera se visibilizó un problema que estaba ahí, que existía, pero que por una parte estaba muy estigmatizado, ¿no? Todavía queda, pero cada vez menos estigmatización respecto de las personas que sufren problemas de salud mental. De hecho, como tú bien decías, todos tenemos algún cercano, algún familiar, algún pariente, algún vecino que sabemos que ha tenido problemas. Entonces, por una parte, en la pandemia no solo se dispararon los problemas, sino que se visibilizaron. Y eso fue muy importante, porque de alguna manera muchas empresas, muchas organizaciones, el propio Estado, empezó a tomar más conciencia de la magnitud de estos problemas. Y se agravaron, yo te diría, lo que nosotros atendíamos hasta antes de la pandemia, lo que estamos atendiendo ahora, la gravedad de los problemas es enorme. Pero ¿cuál es la más prevalente, digamos? ¿Cuál es la problemática? No sé, ansiedad, depresión, ¿qué? Bueno, sí, la ansiedad, de hecho, de acuerdo a los estudios que hace la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, la ansiedad es el cuadro más prevalente en la población chilena. Y la depresión es brutal. La depresión, digamos, síntomas o moderados o severos, equivale a 1.800.000 personas en Chile presentan síntomas también de depresión. Y por otra parte, hay una brecha enorme entre la sintomatología y los problemas de salud mental entre mujeres y hombres. Las mujeres duplican en cantidad de personas que tienen mayores problemas. ¿Y eso por qué? ¿Tienen el porqué? ¿Alcanzan a llegar al porqué o no? Bueno, en general, todos sabemos que las mujeres tenemos doble presencia, por una parte. Hay mucha mujer jefa de hogar en Chile, hay un porcentaje enorme de mujeres de jefas de hogar que se dedican a su casa, tienen que dedicarse a sus hijos, a su familia, y por otra parte también tienen que trabajar. Entonces las jornadas son extensísimas, eso por un lado. Por otra parte hay una brecha enorme también en ingresos. Hay muchas mujeres que tienen que dejar de trabajar y han dejado el mundo laboral por el cuidado, porque hay una población de cuidadoras también enorme. Entonces yo te diría que la mujer está bastante más presionada por distintos aspectos. Ahora, decir una cosa, perdón, sí, las mujeres son las que llaman a CENFA. Son precisamente las mujeres, no digo que no llamen hombres, para que si hay alguno que nos está escuchando no se sienta menoscabado, pero para todo, el porcentaje más alto de las mujeres son las que toman la iniciativa de consultar, porque ven cuál es la problemática, la visibilizan, saben que tienen que pedir ayuda, entienden y tienen menos prejuicio, diría yo, las mujeres para pedir ayuda. Aquí hay una trenza que se junta en estas últimas reflexiones que has hecho con nosotros, que es bien interesante. Hay una cifra muy alta de diagnóstico, pero hay una cifra negra también que uno puede deducir que es muy grande, porque la gente muchas veces no consulta por distintos motivos, por vergüenza, por pudor, porque no tiene plata, porque la salud mental es carísima. Acá en Chile no necesariamente conocen estos planes y fundaciones como la de ustedes. Es decir, ahí también hay harto que tratar de enseñar de que es importante la consulta y que hay caminos para consultar, independiente si no tienes plata para un tratamiento. Ahora, sí, tú tienes toda la razón, Sebastián, pero hay otra cosa muy importante que es la prevención que uno puede hacer, porque cuando la persona llega a consultar ya está con el agua al cuello. O sea, ya no da más, ya no ve una manera de cómo resolver la situación, perdón, que la tiene agobiada, que puede ser una situación personal, que puede ser relaciones con los hijos, que puede ser un problema de un hijo que está sufriendo bullying en el colegio, que puede ser un adolescente que, como muchos, y lamentablemente es una cifra que aumenta,
que puede ser un adolescente que se está autolesionando. Entonces ya cuando la gente busca ayuda, está en una situación bastante límite, que por supuesto que se le puede ayudar. Es evidente que si alguien nos está escuchando y dice, ya, pero es que entonces si yo no tuve prevención, no, si está en una situación, la idea es hacer un llamado a que busquen apoyo, a que busquen alternativas, porque hay alternativas en el mundo social, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que sí prestamos estas atenciones. Eso por una parte. Y la prevención, la verdad es que es fundamental. Es fundamental, porque muchos casos, muchos problemas podrían no llegar a la atención, y eso podría despejar también la salud pública, la atención primaria, porque se podría descomprimir. Claro. Estamos conversando con Paz Egaña, que es la directora ejecutiva del Centro Nacional de la Familia, CENFA, que está en plena campaña, digamos, que el eslogan este año es "La terapia cambia vidas". Paz, el tema también a propósito que hablabas de los adolescentes, el problema que hay en los escolares, ya sabemos problemas en los establecimientos escolares cada vez más frecuentes, desgraciadamente, ¿no? Violencia y todo tipo de problemas, crisis emocionales entonces muy potentes entre los jóvenes y los adolescentes. También ustedes les ha tocado, me imagino, atender a adolescentes y tienen experiencia en eso. Sí, muchísimo. Fíjate que estaba pensando mientras tú hablabas, Cecilia, cuando tú decías se han agravado los problemas, cómo han cambiado los problemas dentro de la pandemia, y eso fue muy estudiado. Todos los escolares que estuvieron encerrados sufrieron muchísimo, y cuando volvieron a los colegios, la sociabilidad, que es la que tenían en los colegios, volvieron bastante ahogados. Y en los colegios entonces empezó a haber niveles de violencia muchísimo más altos. Evidentemente que hay un contexto que no ayuda, porque hay un contexto de violencia enorme, pero eso se empezó a expresar muchísimo más en los colegios. Y la cifra de adolescentes que necesitan atención, esto dicho por la Defensoría de la Niñez, por un diagnóstico que hicieron, es entre un 75 y un 80% de adolescentes que necesitan atención en salud mental. Por eso yo decía al principio, todos sabemos que hay problemas en salud mental, pero de verdad cuando las personas escuchan estas cifras, se dan cuenta que tenemos que hacer algo, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que, si tenemos la posibilidad, ayudar a que esos jóvenes, por ejemplo, se puedan atender. Y esos jóvenes muchas veces tienen problemas, por ejemplo, en su familia. Y en eso CENFA, que se llama Centro Nacional de la Familia, colabora mucho, porque de repente los problemas relacionales, que son los que vivimos todos día a día, todos tenemos problemas en nuestras familias, que con los hijos, con los hermanos, con las parejas. Bueno, pero hay cosas que se pueden abordar con mucha anticipación y que hacen que ese chico o esa chica o ese niño o esa niña se sienta menos solo, se sienta más acogido, se sienta más escuchado, y eso obviamente que disminuye. Claro, porque termina siendo como fácil echarle la culpa al estado de las cosas, por decirlo de alguna forma. Los teléfonos, internet, la hiperconexión que tienen los cabros, todo el acceso, el bullying, el grooming, en fin, todos los elementos que son tan complejos y que están presentes hoy, pero si el problema lo llevamos a las bases, a lo que está pasando en las casas, en donde están las distintas familias, claro, termina siendo importante lo otro, pero no lo fundamental. Mira, la verdad es que nosotros cuando atendemos, nosotros operamos en un modelo sistémico, es decir, cuando nos llega cualquier persona, entendemos que es un problema que está afectando y que está sufriendo no solo la persona, sino todo su sistema familiar. Entonces, por eso trabajamos con personas, con parejas, con familias, que lo que necesitan es como recuperar herramientas, poder volver a tener vínculos, conversaciones, formas más sanas de relacionarse, crianzas más sanas, formas de crianza más sanas. Nadie nace aprendiendo o sabiendo lo que es ser papá, lo que es ser mamá, lo que es ser abuela o abuelo. Tantas abuelas que se hacen cargo de sus nietos también, para que las mamás puedan salir a trabajar. Bueno, no todo el mundo tiene las herramientas, ni tenemos por qué tenerlas. Y ahí, como tú dices, Sebastián, bueno, ahí hay una base que es súper importante, la familia. Justamente, Paz, hablemos un poquito de lo que ustedes hacen, porque hacen, por ejemplo, talleres, charlas de capacitación, terapias de familia. A ver, contemos un poquito, cuenta tú un poco sí. lo que hacen en concreto.
Sí, mira, nosotros tenemos, aprovecho de contarle a la gente, tenemos 4 sedes en las cuales atendemos en forma presencial. Tenemos una sede en La Pintana, en el sector Santo Tomás, tenemos una sede en Lo Espejo, en el sector Santa Adriana, una sede en Valparaíso y la sede central en la comuna de Providencia, que es una comuna que tiene mucho tránsito de personas que van a trabajar o en fin. Y nosotros en esas sedes, nosotros atendemos en forma presencial terapias de individuales. Las individuales son terapias de adultos, de niñas, niños, jóvenes, terapias infanto-juveniles y también terapias de pareja y de familia. Y yo hago como el hincapié en las terapias de familia, son las menos conocidas y son tremendamente efectivas, tremendamente eficientes para los problemas familiares. Y en esas sedes atendemos presencial. Obviamente nosotros tenemos una suerte de sede virtual, ¿no? En que atendemos gente de todo Chile de manera online, que es muy bueno, muy facilitador para mucha gente, porque no tiene que trasladarse, porque no tiene que gastar, porque ocupa menos tiempo, así que también atendemos en forma online. Esas son las terapias, la línea de las terapias. Y en lo que tú decías, talleres, charlas, intervenciones, eso es una línea, yo te diría, más de prevención. Y esas charlas, esos talleres, nosotros los hacemos, capacitaciones, en organizaciones, en empresas, en colegios, en instituciones públicas, privadas, en fin. Y también tienen efectos bien impactantes, porque la gente en general no está tan bien o tiene problemas que se los lleva a la pega, es imposible que no se los lleve. Y en la pega entonces tiene efectos, no solo tiene efectos como por ejemplo las licencias, y las licencias es un porcentaje altísimo de las personas que piden licencia por problemas de salud mental. Entonces nosotros hacemos capacitaciones y talleres en empresas, por ejemplo, de bienestar emocional, de autocuidado. La gente, cuando la empresa le regala un espacio de conversación, de escucha, de que puedan compartir con los compañeros o las compañeras de trabajo, cambia el clima laboral. La gente se siente más aliviada, más escuchada, más acompañada. Ese tipo de talleres hacemos nosotros, todo lo que tenga que ver fundamentalmente con bienestar emocional. Y la verdad es que como somos una fundación con hartos años, yo diría somos una fundación como adultos mayores ya, nos adecuamos, nos adecuamos a la necesidad de la empresa. No es que vamos y le decimos, mire, tiene el taller 1, 2, 3, elija. No, ¿cuál es su realidad? ¿Cuál es su problemática? ¿Cómo lo hacemos para que esto sea más beneficioso? Esas son las 2 grandes líneas de nuestro trabajo. Paz Egaña, directora ejecutiva de CENFA, el Centro Nacional de la Familia. Hay un cortito, Paz, recordar que este centro, esta idea es de tu padre. Bueno, sí, mi papá fue uno de los fundadores, el año 66, y esto como la vuelta del planeta, ¿no? Yo 50 años después llegué a hacerme cargo, por supuesto con un equipo increíble, con un directorio increíble, pero a empujar este buque que es tan difícil. Yo estoy hace 8 años ahí. Y lo que no tenemos que olvidar es que estamos en colecta también. Claro, que esto por eso agradecemos también que ustedes nos hayan invitado para permitir hacerle un llamado a la gente. La colecta no es solo una campaña de recaudación. La colecta es una invitación a las personas a ser solidarias, Todos los aportes nos sirven. Cuando alguien dice, ya, pero yo no puedo donar porque solo puedo donar 1,000 pesos, 5,000 pesos, todo sirve. Que la gente sepa que todo eso se transforma en terapias y en terapias que son una oportunidad para personas que no tienen recursos de cambiar sus vidas, de abrirles oportunidades. Paz, para quienes están escuchando tal vez, bueno, ¿cómo tengo que demostrar que no tengo recursos? No, para poder ir a atenderse. Sí. No, bueno, CENFA, y por eso quizás ha durado 60 años, nosotros operamos con la confianza. Obviamente que, yo digo obviamente, quizás para alguien va a ser no va a ser obvio. Nosotros no atendemos gratis, entre otras cosas porque consideramos que hay que dignificar la atención. Y no sé si ustedes comparten conmigo, pero hay estudios que lo demuestran. Las cosas que se entregan gratis son menos valoradas por la gente. La gente adquiere como menos compromiso. Ya. Perdón. Sí. Adquiere menos compromiso cuando es gratis. Entonces sí, efectivamente, la gente va a CENFA, bueno, pero hay cobros diferenciados y uno dice, mire, esto cuesta tanto, ¿usted puede pagarlo?
y ahí hacemos un llamado. Pero más o menos el rango de monto de las consultas o de la atención para que justamente quienes nos están escuchando puedan atreverse a asistir y solicitar ayuda. Sí, mira, en promedio, la gente que va a Senfa paga entre 15.000 y 20.000 pesos. Hay gente que bastante menos que una atención particular que se pueda dar en un servicio de salud privado. Ahora, obviamente que el que puede pagar 30.000, que es lo máximo que se paga en Senfa, nosotros le decimos, bueno, si usted puede, pague, para que el que está al lado pueda pagar menos. Y ahí es conversando nomás, nosotros no exigimos registro social de hogares, y en general la gente es súper transparente, súper honesta. A veces nos dicen, mira, perdí la pega, ¿me puedes atender algunas sesiones o sin costo, pagando, no sé, 5.000 pesos? Ya le decimos, pero tú te comprometes a que cuando vuelvas a tener pega, vuelves a pagar. Y la gente lo hace, lo hace. Entonces, también trabajamos en un modelo, yo te diría, que la gente cuando se va a atender presencial, entra como a casas. Y siempre nos dicen, pucha, esto no es lo mismo que entrar a una consulta como más fría, en que nadie te acoge. Desde la persona que está en la secretaría, son súper acogedoras. Y si no es presencial, online también. Nuestras terapeutas, por eso mismo, porque tienen mucha experiencia, no es un trámite, para nada. Y para quienes quieran colaborar con Senfa sin tener que ser atendidos ni nada, ¿cómo son los caminos para poder ser parte a propósito de esta colecta que están haciendo, pero más allá de la colecta, en el fondo quizás compromiso un poco más a largo plazo? Bueno, sí, si alguien se quiere hacer socio o socia, nosotros estamos con los brazos abiertos, felices. El link donde pueden entrar es colectasenfa.donando.cl. Ahora, también estamos en redes sociales. Hay mucha gente que, por ejemplo, en Instagram puede ir a senfa.chile y nos puede seguir ahí. Y ahí también estamos todos los días publicando. Dice, dona aquí. Es muy simple. Y si no, van a nuestro sitio web, que es senfa.cl, www.senfa.cl, y le va a aparecer al tiro un cartel que dice, estamos en colecta, usted quiere donar, pero les repito, colectasenfa.donando.cl, así que los invitamos a todos. Ahí me metí, es súper fácil, ¿eh? Está la opción de hazte socio o donar por única vez para hacer una donación, ahí uno llena los datos, se hace con tarjeta de crédito o de débito, así que está todo ahí clarito. Mercado Pago, hay un montón de alternativas. Oye, así que, Sebastián, te esperamos como donante o como socio. Feliz. Desde 500 pesos para adelante se puede donar. Eso que tú decías, que si uno no tiene plata, 500 pesitos vienen bien, también vale. Sí, siempre, todo es bienvenido. Por supuesto que Senfa cuenta con profesionales de distinta índole, me imagino, terapeutas familiares, psicólogos, psiquiatras. Psiquiatras no, eso tengo que decirlo al tiro. Nuestros terapeutas, que son más de 60 terapeutas, son por una parte terapeutas familiares, que son las personas es un modelo bien bonito porque atienden en dupla las terapeutas y atienden familia y pareja. Y por otra parte, psicólogas y psicólogos que hacen atenciones de adultos o atenciones infanto-juveniles de niñas, niños o adolescentes. Ahora, yo les quisiera decir que cuando a Senfa llega una familia y entendemos que llegue con un niño de 7 años, 6 años, que dice necesito que lo atienda un psicólogo, nosotros primero hacemos una atención familiar. Porque en general los niños tan chiquititos son síntomas de otras cosas. Nos decimos que puede ser que a poco andar o después de alguna sesión digan, no, sí, este niño efectivamente, y lo derivamos internamente. Pero en general las problemáticas de los niños en un 90% se pueden resolver en la dinámica y en la conversación familiar. Entonces igual los invitamos, porque la gente se angustia mucho con justa razón por lo que le pasa a sus hijos chicos o chicas, a los adolescentes. Hay alternativas y no requieren terapias extensísimas para nada. Eso también que la gente lo sepa, porque dice, voy a ir a una terapia, voy a tener que estar un año. No tienen que estar un año. Nosotros también entendemos que la gente tiene poca plata. Claro. Entonces hacemos terapias cortas, terapias que les sirvan a las personas para que sigan caminando solas. Y no queremos que estén con nosotros demasiado tiempo. Queremos aportarles a que sigan caminando y caminando cada vez mejor.
Bueno, la terapia cambia vidas, ese es el eslogan este año de Senfa entonces, y este llamado a colaborar en estos últimos días de colecta nacional, y Paz Egaña, su directora ejecutiva, que nos ha contado en detalle la labor que llevan adelante. Felicitaciones a Senfa y que tengan éxito en esta campaña y siempre, porque cumplen un rol social importantísimo y muy valorado. Gracias, Cecilia, gracias, Sebastián. Estamos hasta el domingo con la colecta, así que es fin de mes. Hay gente que dice, pucha, voy a esperar a que me paguen. Si no puede hasta el domingo, done el lunes, no hay problema. El domingo no se cierran las alcancías, así que están invitados a seguir donando. Bueno, gracias, Paz, que estés muy bien. Gracias a ustedes, un abrazo, que estén muy bien. Y felicitaciones a todos los que están ahí en Senfa. Gracias, chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.